¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Vamos con una actualización del conflicto Ucrania, OTAN, Estados Unidos, Rusia y todo lo que ha venido aconteciendo en estas últimas horas. Y fíjate el informe que están lanzando desde diversas organizaciones allí. Solamente en Donbass hay más de 500 violaciones al alto al fuego, más de 550 explosiones. En el informe anterior había más de 200. Se han multiplicado las explosiones. En Lugansk, que es otra de las repúblicas independientes que se está tratando de separar de Ucrania, que son prorrusas, bueno, hubo también una cantidad enorme de explosiones. Miles de desplazados están llegando a Rostov, una ciudad rusa, desde Donbass y Lugansk. Y allí mismo los líderes de esas repúblicas independentistas están llamando a movilizaciones y a su gente a empuñar las armas, sobre todo a los hombres. Hay desplazados de niños, ancianos y mujeres. Mientras tanto, Alemania ya pidió retiro de sus ciudadanos, al igual que Francia, al igual que las principales líneas aéreas occidentales. Ya no quieren viajar hasta Ucrania, no quieren acercarse por temor a que se siga acrecentando el conflicto. Y en tanto, el presidente estadounidense dijo que ahora sí está convencido de que en las próximas horas, en los próximos días, Putin va a lanzar una agresión contra Ucrania. Pero ¿qué hizo Putin? Putin se fue con Lukashenko a Bielorrusia y desde allí han estado supervisando los ejercicios militares que, escúchese bien, incluyeron disparos de misiles capaces de llevar cargas. Ustedes saben qué tipo de carga es, la carga nuclear. Y hoy también se realizó la conferencia de seguridad en Múnich, donde Rusia no asistió por primera vez en 30 años. Eso es sintomático de las tensiones que se están viviendo ahorita mismo. Y en esa conferencia que el país del norte le rogó al presidente Zelensky de Ucrania que no asistiera, pero él finalmente asistió. Bueno, allí Volodymyr Zelensky le pidió urgencia a la OTAN para ellos ingresar. Y también le pidió más dureza contra Rusia porque alertó que están a un paso de una tercera guerra. Ustedes saben de qué estoy hablando. Es decir, le pidió a la conferencia de seguridad de Múnich ser menos o más fuerte con Rusia, con Putin, que ya llevó la anexión de Crimea, dice Zelensky, y está dando pasos concretos contra la OTAN. Zelensky parece que se está cansando de las mentiras de la OTAN, Reino Unido, el país del norte. Y fíjate cómo Canadá se metió también de lleno en el conflicto, al igual que Holanda, y han mandado una buena cantidad de rifles, ametralladoras, con miras telescópicas, visión nocturna, dispositivos de vigilancia. Canadá ya les llegó ese material y lo tienen acopiado allí, en Ucrania. Pero los rusos han venido colocando gente cerca de Ucrania. Ahí la estamos viendo en las imágenes. Columnas de medios rusos, de tanques, medios mecanizados, más de 200 unidades están atravesando la ciudad para colocarse a unos 10-20 kilómetros con la frontera de Ucrania. La cosa cada día se pone tensa porque el conflicto explotó por las repúblicas independentistas y no sabemos hasta qué punto esto va a seguir elevando
las tensiones, mientras que el secretario de la OTSC, que es un bloque, como saben ustedes, liderado por Rusia, dijo que las fuerzas de paz se pudieran desplegar en los próximos días en Donbass y en Lugansk, siempre bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es una carta que se están jugando a última hora para tratar de evitar el conflicto y meterse como se metieron en Kazajistán, y enseguida paralizaron toda esa opción de golpe de Estado que había en Kazajistán. Es lo mismo que van a hacer próximamente en Donbass y en Lugansk para frenar a los ucranianos que quieren recuperar esas provincias que son separatistas. Y una sorpresa de última hora: los chinos, que tienen muy buenas relaciones con Ucrania y también muy buenas relaciones con Rusia, que se habían mantenido un poco distante, dijeron por primera vez en una acción del Politburó del Partido Comunista Chino, más de una semana discutiendo este y otros temas. Bueno, dijeron que esperan que se lleguen a acuerdos todas las partes para no ir a un conflicto, porque los chinos ahorita mismo no saben si darle un apoyo abierto a los rusos en detrimento de sus intereses económicos que tienen en Ucrania. Así que esto pica y se extiende. Nosotros vamos a estar monitoreando este tema para llevarle todas estas informaciones actualizadas día tras día. Le dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.